Después de pasar 4 años en la sabana africana, finalmente regresé a casa. Encontrarme con Santiago en la tienda de dumplings no fue una sorpresa. Lo único en lo que habíamos estado de acuerdo desde la infancia era en ese bocado de dumplings rellenos de caldo de swanks. Se acercó a mí, me miró de arriba a abajo e inexplicablemente dejó escapar un suspiro de alivio. Ya basta de ir de juerga. Ven a comer conmigo. Te llevo después. Negué con la cabeza. No era necesario. Además, iba a encontrarme con un amigo. Santiago me dedicó una rara sonrisa. Parece que pasar por algunas dificultades te sentó bien. Ahora estás mucho más tranquilo, no tan alegre y molesto como antes. Ahora que has vuelto, deja de correr por ahí. Seguí sin responder. Frunció el ceño con impaciencia. Ana, ¿por qué no hablas? Por un momento me pareció absurdamente gracioso. Un día, Santiago, el hombre que solía quejarse de que hablaba demasiado, me preguntaba por qué no hablaba. Por supuesto, era porque finalmente me había convertido en lo que una vez deseó, una muda. Justo entonces, mi amigo, que acababa de entrar, lo oyó y empujó a Santiago con rabia. ¿Estás loco? ¿Estás buscando pelea? A los ojos de Gloria, pedirle a una muda que hablara era precisamente eso, una provocación. Santiago retrocedió ligeramente. El dorso de su mano golpeó un tazón de sopa caliente que llevaba un cliente. En un instante, una quemadura roja brillante se extendió por su piel. Apretó los labios. Conocía esa mirada. Significaba que estaba a punto de perder los estribos. Empujé suavemente a Gloria detrás de mí y di un paso adelante para revisar su herida. Parecía grave. Lo siento, no lo decía en serio. Escribí rápidamente en mi teléfono y se lo mostró a Santiago para que lo viera. Me disculpo en su nombre. Por favor, no te desquites con ella. Ya no era una heredera mimada. Al tratar con la gente, bajar la cabeza cuando era necesario no me costaba nada. El asistente de Santiago se apresuró a llevarlo al hospital, pero Santiago no se movió. Me miró fijamente. Ana, habla. Si te estás disculpando, dilo en voz alta. 4 años en África y has olvidado tus modales. Gloria, que acababa de arrepentirse de su impulsividad, se enfureció de nuevo ante sus palabras. Dio un paso adelante y me protegió. Una persona se responsabiliza de sus propios actos. Yo pagaré las facturas médicas y la ropa. ¿Por qué le estás poniendo las cosas difíciles a Ana? Santiago frunció el ceño. Pedirle que abra la boca y diga una frase. ¿Cómo es eso ponerle las cosas difíciles? ¿No es eso lo que más le gusta hacer? Los ojos de Gloria se abrieron de par en par, a punto de explotar. Inmediatamente le tapé la boca y le hice señas. Es alguien que solía conocer. Él no sabe que ya no puedo hablar. Tras leer mis señales, Gloria guardó silencio y se hizo a un lado. Santiago esbozó una media sonrisa. Como ya nos hemos separado, no necesitas seguir las reglas que te impuse. Si quieres decir algo, solo dilo. No hay necesidad de pensarlo una y otra vez. Bajé la mirada y forcé una leve sonrisa. Él pensaba que todavía seguía esa regla absurda, la regla que me permitía hablarle solo una vez por hora, la regla que finalmente me costó la voz. No podía culparlo por estar tan seguro. En aquel entonces, atesoraba cada oportunidad de hablar con él como si mi vida dependiera de ello. Lo amaba, cada día tenía innumerables cosas que quería compartir. Sin embargo, siempre dudaba, pensando una y otra vez en elegir la frase más importante antes de atreverme a hablar. Ahora, el grillete que me había atado durante años, él mismo me lo había quitado. Pero todo lo que podía ofrecerle era silencio. Capítulo 3. Perdí la voz hace 4 años. Soy prácticamente muda, así que no me niego a hablar a propósito. Ya lo expliqué. ¿Puedo irme ahora? Santiago miró la pantalla de mi teléfono durante un largo rato antes de finalmente apartar la mirada. Cuando volvió a hablar, su voz estaba inexplicablemente ronca. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué perdiste la voz? Tú, de entre todas, la que amaba decir tonterías, ¿cómo pudiste perder la voz? Santiago, que siempre creyó en la comunicación eficiente, hizo la misma pregunta 2 veces. Al ver la irritación en sus ojos, no podía entenderlo en absoluto. ¿No debería estar satisfecho de que finalmente me hubiera convertido en alguien que ya no lo molestaría? Ante su interrogatorio, negué la cabeza. No tenía intención de explicar más. No quería reabrir esas heridas sangrientas. Cuando me di la vuelta y caminé de regreso hacia la tienda, con Gloria, Santiago no me siguió. Solo me llamó por mi nombre y añadió una frase a regañadientes. Si no lo dices, puedo investigarlo yo mismo. Al oír sus palabras detrás de mí, me detuve un momento y luego continué adelante impotente. Que investigara si quería. Incluso si descubría la verdad, ¿y qué? Ya no lo amaba y ya no lo odiaba. De camino de regreso a la tienda con Gloria después de cenar, pasé por el jardín de infancia al que había asistido de niña. Recordé cómo cada día después de la escuela, Santiago me tomaba de la mano y me acompañaba hasta la puerta. Siempre me tranquilizaba a mí, que no paraba de hablar en el pequeño escalón de piedra junto a la entrada, y luego se metía en la tienda de conveniencia para comprarme algodón de azúcar. Después crecimos. Se convirtió en el chico prodigio del campus que todos admiraban.
Cuanto más valoraba el silencio, más se quejaba de que yo era ruidosa y molesta, pero nunca soltó mi mano delante de nadie. En aquel entonces pensé que me tomaría de la mano para siempre, hasta después de graduarse cuando entró en la empresa familiar. A medida que se ocupaba más, mi desbordante deseo de compartir se convirtió en algo que ya no podía tolerar. Muchas veces ni siquiera ofrecía un superficial «vale». Impaciente, me impuso una regla. Estoy ocupado. No tengo tiempo para escuchar tu charla sin sentido. De ahora en adelante, cuando me hables, tendrás una frase por hora. Viéndolo tan cansado, me dije a mí misma, está demasiado cansado. La presión del trabajo es demasiada. No le añadas más carga. Desde ese día en adelante, seguí la regla al pie de la letra. Cada mensaje que le enviaba era cuidadosamente considerado palabra por palabra. Pero en verdad, la mayor parte de lo que quería decirle era simplemente preocupación por su horario irregular. Me consolaba pensando que al menos él trataba a los demás con la misma impaciencia. Desafortunadamente, el año en que me gradué, incluso ese frágil consuelo desapareció. Ese fue el año en que mi familia encontró a su hija biológica que se había perdido, Luna. Aunque mis padres biológicos eran amables trabajadores de fábrica que nunca habían maltratado a Luna, bastó una sola acusación casual de ella, de que yo la acosaba, para que mis padres adoptivos trazaran inmediatamente una línea divisoria entre nosotros y me echaran de la casa, la impostora. De la noche a la mañana caí de las nubes al suelo. La actitud de Santiago se convirtió en el único apoyo al que podía agarrarme. Por una vez, él me llamó primero. He comprado el anillo de compromiso. Ven a recogerlo esta noche. Haré que alguien te llame más tarde y elige una casa. Te transferiré los gastos de mantenimiento regularmente. No tengas miedo. Nada cambiará. Aunque él omitió deliberadamente la propuesta, me conmovió tanto que casi lloré. En mi peor momento, él no me había abandonado. No usé el dinero de Santiago. Alquilé un pequeño apartamento por mi cuenta. Mi salario era suficiente para vivir como una persona normal. Esperé a que la vida mejorara de nuevo. Esperé el día en que me convirtiera en la esposa de Santiago. Pero pronto me di cuenta de que Santiago trataba a Luna de manera diferente. A petición de mis padres adoptivos de que cuidaran de Luna, Santiago comenzó a traer la Luna a la empresa con frecuencia para que aprendiera. Incluso cuando Luna actuaba tímida y frágil, Santiago no mostraba ninguna impaciencia. Rastro de impaciencia. Incluso cuando sus preguntas eran tan simples que una rápida búsqueda en su teléfono las habría respondido, Santiago seguía explicándolo todo cuidadosamente él mismo. Incluso cuando me veía parada en la puerta, su actitud hacia ella seguía siendo íntima, tan íntima que yo parecía una extraña. La ternura en sus ojos era tan intensa que quizás ni siquiera él se daba cuenta. Me quedé parada en la puerta bajando mi mano levantada una y otra vez, sin llamar. Así que él no me odiaba. Todos dicen tonterías. Yo no era la excepción. La primera vez que casi abrazó a Luna para ayudarla a resolver un problema, finalmente discutí con él. No había ni rastro de culpa en los ojos de Santiago. Incluso me reprendió. Luna no entiende nada. Si no hubieras tomado todos los recursos que estaban destinados a ser suyos, ¿cómo habría terminado así? Tiene miedo de que la gente la menosprecie. Ni siquiera se atreve a hacer una pregunta más. Si no la guío así, ¿qué se supone que debe hacer? Mi pequeño resentimiento y agravio se convirtieron en una culpa aplastante. Sí, le debía algo, así que no tenía derecho a decir nada. Todo lo que pude hacer fue aferrarme al compromiso que Santiago me había otorgado como caridad, amándolo humilde y silenciosamente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que todo se derrumbara. La lámpara de araña de mi antiguo apartamento alquilado se cayó sin previo aviso mientras comía. Ni siquiera tuve tiempo de reaccionar antes de que la pesada lámpara me aplastara contra el suelo. El olor metálico de la sangre se extendió instantáneamente por el aire. El dolor y el mareo me dejaron incapaz de moverme. Yaciendo entre cristales rotos, el instinto de supervivencia me impulsó a usar cada pizca de fuerza para agarrar el teléfono del sofá. Mi primer y único pensamiento fue llamar a mi contacto de emergencia, Santiago. Quería que llamara a una ambulancia para entonces estaba demasiado desorientada para decir claramente dónde estaba. El teléfono sonó durante un buen rato antes de que contestaran. Pero no era su voz, era la suave voz de Luna.
¿Sola? El intenso dolor y mi conciencia menguante no me dejaron espacio para preguntarme por qué había contestado. Con mi último aliento, jadeé pidiendo ayuda. La luz me golpeó. 120. ¿Hermana? ¿Qué dijiste? Entonces los oí hablar al otro lado. La voz de Santiago sonaba impaciente. ¿Qué quiere ahora? Luna dudó inocentemente. No pude oír bien. Habló, ¿no? Entonces colgó. Una frase por hora. Su cuota se ha agotado. La llamada se cortó. En ese momento, el dolor desgarrador de la herida en mi cabeza no era ni una 10.000ª parte del dolor en mi corazón. Perdí el conocimiento por completo. Más tarde recibí esa llamada telefónica, la que casi me quita la vida. Y entonces decidí irme a una organización de rescate de vida silvestre en África. Allí era agradable. No había invierno. Nadie me encontraba molesta por ser habladora, solo que había envejecido y ya no podía hablar. Capítulo 6. Cuando Santiago me encontró en la clínica veterinaria, acababa de terminar de esterilizar a una gata atigrada naranja. Su voz estaba un poco ronca. Ana, he investigado lo que pasó hace 3 años. Bajé la cabeza, me quité los guantes y me lavé las manos, sin responder. Dijo con frustración, no sabía que estabas herida. Luna contestó al teléfono. Si lo hubiera sabido, te habría llevado al hospital de inmediato. Te habría buscado un psicólogo. Si no hubieras desaparecido sin decir palabra, te habría llevado al país A para ver a los mejores neurólogos y psicólogos. Seguí sin responder. Simplemente me froté las manos con más fuerza como si intentara lavar las manchas de sangre de ese año que nunca se limpió del todo. Santiago recuperó gradualmente su compostura habitual. Ya contacté a especialistas en mutismo psicógeno. Tengo una finca adecuada para la recuperación. El ambiente es bueno, las facilidades son completas. Ana, pórtate bien. Primero tratemos tu enfermedad, ¿de acuerdo? Pórtate bien. Esas 2 palabras fueron como una llave que abrió recuerdos sellados en un instante. Desde la infancia siempre había sido así, poniendo reglas duras porque yo era demasiado ruidosa, demasiado molesta, pero manejando todo de inmediato cuando necesitaba ayuda. Por eso, cuando estaba al borde de la muerte, lo llamé. Lo veía como mi único salvavidas. Pero fui tonta. Olvidé que para entonces Luna ya estaba a su lado. Ya no era mi héroe. Tomé una respiración profunda, reprimiendo la oleada de amargura, y escribí de nuevo. No voy a ir. Claramente no esperaba una negativa tan directa. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Continué escribiendo. Santiago, no perdí la voz solo por la lesión. Al menos no del todo. ¿Recuerdas lo que hiciste después de mi cirugía? Cuando me colgó ese día, seguí adelante con la cirugía. Cuando desperté de la anestesia, me di cuenta de que ya no podía emitir ningún sonido. Santiago me llamó por video. Me dijo que sus padres lo estaban obligando a casarse con la verdadera heredera. Me dijo que no podía soportar ver a Luna llorar por él todos los días. Ella debía haber tenido todo desde el principio. Su identidad, el amor, la vida privilegiada. Tú accidentalmente la ocupaste durante 22 años. Ya que aún no estamos oficialmente casados, Ana, ¿puedes devolverle el compromiso? Al fin y al cabo, la bebé que sostuve en mis brazos y prometí al nacer fue ella, no tú. Cuando escuché esa última frase, las lágrimas corrieron silenciosamente por mi rostro. La inyección de analgésico que acababa de recibir súbitamente fue inútil. Me dolía tanto que quería gritar. Sabía que Santiago ya era capaz de valerse por sí mismo. Nadie podía realmente obligarlo. Fue él quien eligió ceder. Después de que el mundo entero me abandonara, él también comenzó a despreciar que fuera una farsante. Las incontables veces que habíamos entrelazado nuestros dedos durante 22 años se borraron en un instante. Al otro lado de la llamada, Santiago, al no recibir respuesta, preguntó confundido, «Ana, ¿por qué no hablas?» Pero yo ya me había quedado muda, no podía decir nada, solo podía colgar. En el segundo en que colgué, él envió un mensaje. Dijo que a Luna le había gustado el vestido de novia que había diseñado para mí y esperaba que se lo diera. Todo mi cuerpo tembló mientras escribía. Diseñé ese vestido para mí. No usé ni un centavo de la familia. ¿Por qué debería dárselo a ella? Cuando se trataba de Luna, Santiago siempre respondía rápidamente. Si no hubieras ocupado su identidad de heredera, no habrías tenido la oportunidad de estudiar diseño de moda con maestros famosos. Me reí hasta que me cayeron las lágrimas. ¿Por qué no me pidió que le devolviera mi vida a Luna también? Después de un largo momento escribí, «Bien, lo enviaré por correo». Capítulo 7. Le pedí a una amiga que llevara el vestido de novia al hospital. Luego tomé un par de tijeras. Corté el satén blanco, esas capas de tela que habían contenido todos mis amores y fantasías juveniles, en pedazos. Después de eso, los empaqué en una caja y se los envié por correo a Santiago. A este punto de la historia, el rostro de Santiago se había puesto pálido. «Lo siento, Ana». Sus manos que colgaban a sus lados se apretaron ligeramente. Tenía los ojos inyectados de sangre. «Lo siento». Cuando miré a Luna me sentí culpable. Se suponía que debía crecer siendo amada por mí. Pensé que tenía la responsabilidad
habilidad de compensarla con la identidad de su esposo. Se llevó una mano a la frente con dolor. Pero me equivoqué. El matrimonio no es una compensación. Luna no es la indicada para mí. Solo después de casarme con ella comprendí realmente qué clase de persona es. En esta vida tienes que estar con alguien en la misma sintonía. Cuando dijo esa última frase, su mirada se detuvo significativamente en mí. No presté atención a la implicación en sus ojos. Solo lo di pensativamente, en la misma sintonía. Pensé en mi esposo Luis, un charlatán que podía hablar con un perro durante toda una tarde. Hablaba sin parar. Aunque yo era muda, nunca nos quedábamos sin cosas que compartir. Con él, finalmente me sentí plenamente aceptada y apreciada. Me di cuenta de que el amor no se trataba solo de dulces palabras. Se trataba de ser capaces de escuchar las supuestas tonterías del otro todos los días. Pensando en Luis, no pude evitar sonreír. Los ojos apagados de Santiago brillaron intensamente. Su tono se volvió urgente y esperanzador. Ana, en ese caso, ¿podemos empezar de nuevo? La puerta de la clínica se abrió de golpe. Luis irrumpió sujetando con fuerza a un husky adulto cubierto de barro, con la lengua colgando con entusiasmo. Esposa, mira qué tesoro encontré. Santiago, la frase inconclusa murió abruptamente. Su rostro se ensombreció. Esposa, Luis asintió naturalmente. La doctora Ana es mi esposa. Debe ser un nuevo cliente, ¿verdad? Esta es una clínica de marido y mujer. Despreocupado como siempre, se agachó para atar al perro. Esposa, echa un vistazo. Además de morirse de hambre como un loco, ¿este tonto perro tiene algún otro problema? Voy a cambiarme. Me cubrió de barro. Antes de que Luis terminara de atar la correa, la voz de Santiago bajó fríamente. Ana, ¿así de bajo has caído? ¿Salir con un hombre tan ordinario? La sonrisa desapareció del rostro de Luis al instante. Se puso de pie y miró fijamente a Santiago. ¿Quién demonios eres tú? Hablando de gente así. Santiago lo ignoró por completo. Sus ojos fijos en mi rostro. Lo comprobé. El dueño legal de esta clínica es un hombre. Es él, ¿no? Si quieres un hospital de mascotas, puedo abrirte 10. Rompe con él inmediatamente. Alguien como él no es digno de estar a tu lado. El rostro de Luis se enrojeció de ira. Señaló la puerta. Oh, así que eres el famoso ex, ¿eh? Tan desvergonzado como dicen los rumores, intentando robarle la esposa a otro y actuando como si fueras justo al respecto. ¿Crees que estoy muerto o algo así? Sal de aquí. Rápidamente saqué mi teléfono y escribí. ¿Investigaste tan a fondo? ¿Olvidaste verificar mi estado civil? La expresión de Santiago cambió instantáneamente. Estado civil. Luis orgullosamente me rodeó los hombros con un brazo. ¿Crees que esposa es algo que puedes llamar casualmente? Ana y yo registramos nuestro matrimonio hace 3 años, casados legalmente. ¿Entiendes lo que eso significa? Capítulo 8. Santiago retrocedió medio paso como si hubiera sido golpeado. Estás casada. ¿Por qué no lo sabe tu familia? ¿Por qué no me lo dijiste? Incluso si me odias, no deberías haberte casado con un hombre cualquiera por despecho. Luis respondió de inmediato. Déjame en paz. Después de hacer que mi esposa perdiera la voz, ¿todavía crees que se casó solo para vengarse de ti? ¿No tienes un espejo? Santiago ni siquiera le dirigió una mirada a Luis. Sus ojos permanecieron fijos en mí. Aunque no estoy calificado como tu exnovio, fui el hermano que creció contigo. Ana, ¿ni siquiera pudiste notificarme? No pude evitar soltar una risa fría. Luis entendió al instante y habló por mí. Señor Santiago, la novia de la infancia que reconoce ahora es su esposa, legalmente casada, no mi esposa. No intentes etiquetar a mi esposa o lo siguiente será que tu esposa esté llorando porque mi esposa le robó a su hermano de la infancia y volverás a culpar a mi esposa. Con cada mi esposa, los puños de Santiago se apretaron aún más. Preocupado de que las cosas pudieran descontrolarse, apreté la mano de Luis. Luis, sin embargo, no había terminado. Por cierto, los estándares de mi esposa no son altos, pero un hombre que le cuelga en una llamada de emergencia, eso está por debajo del nivel. Eso golpeó a Santiago de lleno. Finalmente explotó gritando, «¡Cállate!». Era la primera vez que lo veía tan fuera de control. Instintivamente me puse delante de Luis. El husky también comenzó a ladrarle ferozmente a Santiago. Rápidamente escribí en mi teléfono y giré la pantalla hacia él. La regla que hiciste fue una frase por hora, pero él aprendió lenguaje de señas solo para entender cada pieza de mi supuesta tontería. No importa lo lento que sea mi lenguaje de señas, él espera con una sonrisa y habla conmigo durante toda la tarde. Santiago, lo que diste fue caridad. Lo que él da es respeto. Nunca te compararás con él. Santiago leyó cada palabra con atención. La furia en sus ojos se convirtió lentamente en dolor. Al final, su mirada se posó en cómo Luis y yo nos tomábamos las manos, los dedos fuertemente entrelazados, y luego salió de la clínica derrotado. En el momento en que se cerró la puerta, lancé un suspiro. La forma en que sus ojos habían ardido rojos hace un momento, sentí que quería matar a Luis. Realmente me asustó. Santiago tenía un pasado poderoso. Era capaz de perder el control. En la secundaria,
secundaria, cuando un chico me acosaba, Santiago lo golpeó casi hasta matarlo. Luis, sin embargo, parecía relajado. Levantó mi muñeca, la que Santiago había agarrado, y la examinó con cuidado. Esposa, ¿estás bien? ¿Ese bastardo te hizo daño? Negué la cabeza. Luis se agachó y le dijo seriamente al perro: hermano perro, gracias por apoyarnos hace un momento. Cena extra para ti esta noche. La forma en que le habló con sinceridad al perro hizo que mis labios se curvaran en una sonrisa. Al verme finalmente sonreír, los ojos de Luis se iluminaron. Abrió los brazos y me abrazó. Esposa, la forma en que me defendiste hace un momento, qué genial. No había deseo en este abrazo, solo consuelo, solo protección. Era lo suficientemente cálido como para que quisiera llorar. Lo abracé con fuerza, mis tibias lágrimas empapando su jaqueta. La felicidad que quiero en realidad es muy simple. Esto es suficiente. Capítulo 9. Santiago no sabía cómo había logrado conducir a casa. Cuando apagó el motor, no salió de inmediato. Simplemente se sentó solo en el asiento del conductor y encendió un cigarrillo que no había tocado en mucho tiempo. Las palabras que Ana había escrito en su pantalla solo las había visto una vez, pero parecían grabadas a fuego en su mente. Una y otra vez le recordaban lo cruel que había sido. Recordaba a Ana de niña, con los ojos brillantes, mientras le mostraba el certificado que había ganado en un concurso de arte. Todo lo que había dicho fue un superficial "no está mal". Hubo innumerables escenas similares después. La pequeña Ana compartiendo entusiastamente fragmentos de su vida, y él solo le decía que estaba perdiendo su tiempo. No te preocupes, no seas molesta. Caridad. Ana no se había equivocado, solo que ahora el que necesitaba caridad se había convertido en él. Santiago dio una fuerte calada a su cigarrillo. El humo le quemó los pulmones y tosió violentamente. Cuando finalmente se detuvo, se cubrió la cara. Sus dedos quedaron húmedos y fríos. Ana había sido demasiado obediente. Tan obediente que después de ser ignorada una y otra vez, después de ser obligada a ceder una y otra vez, solo lo había soportado silenciosamente. Él fue el que empujó a esa chica, cuyo mundo entero era él, a los brazos de otro hombre. Era un completo bastardo. Pero ¿cómo podía Ana, que lo había amado tan profundamente, enamorarse de otro? Ana, que lo había seguido como una pequeña cola desde la infancia, cuyos ojos solo lo habían tenido a él. Ana, que siempre había soñado con ser su esposa. ¿Cómo podía ella, cómo podía arrojarse a los brazos de otro? Ese hombre común escucharía sus tonterías. Santiago se burló para sí mismo. Como si yo no pudiera hacer eso. Cuando acababa de hacerse cargo de la sucursal de Ciudad H, rodeado de presión por todos lados, desesperado por demostrar su valía, había sido demasiado impaciente, demasiado ansioso por triunfar. Eso era por lo que había sido tan duro con Ana. Ella solo quería ser valorada, ser escuchada. ¿Qué tan difícil podía ser eso? Él podía hacerlo. Cambiar. Mientras arreglara sus viejos hábitos, se volviera más paciente, la tratara mejor, pusiera frente a ella todas las cosas que una vez anheló, seguramente volvería. Después de todo, tenían 22 años de historia. Después de todo, una vez lo había amado tanto. Un simple veterinario. No tan guapo, no tan rico, no había forma de que perdiera. Cuando llegó a casa, Santiago continuó fumando en silencio. Luna entró poco después, apestando a alcohol. Se burló. Oh, no esta noche te arrastrarás ante tu blanca luz de luna. Santiago apagó el cigarrillo. Su voz era gélida. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana para hablar del divorcio. Prepárate. ¿Divorcio? Luna estalló en carcajadas. Santiago, finalmente no puedes mantener la farsa. Llevas mucho tiempo queriendo divorciarte de mí. Simplemente no podías renunciar a los lazos comerciales entre nuestras familias. ¿Qué? Ahora que tiene a alguien que la protege, ¿estás entrando en pánico? Santiago se puso de pie, con disgusto evidente en su tono. El regreso de Ana no tiene nada que ver. Me divorcio de ti este año, pase lo que pase. Llamadas telefónicas interminables, peores que operaciones de estafa, mensajes de texto a todas horas que interrumpen reuniones importantes. Beber, apostar, ya tuve suficiente. Luna agarró de repente el cenicero de cristal de la mesa de café y lo estrelló contra el suelo. Los fragmentos volaron por todas partes. Sí, no soy tan inteligente como Ana, no tan obediente y bien educada. Todos la quieren más. Pero ¿y qué? Gané. Primero la echaron mis padres y luego la abandonaste tú. Ja, ja, ja. Santiago, no creas que no lo sé. Durante estos 4 años que ella no estuvo, fuiste a esa tienda de dumplings de sopa en el Distrito Oeste como un reloj. ¿Para quién estabas montando un espectáculo? Se abalanzó hacia adelante y lo empujó con fuerza. Su rostro cuidadosamente maquillado se retorció de ira y alcohol. Guárdalo. ¿Crees que Ana le va a preguntar al dueño de la tienda sobre tu leal y abstinente devoción? Te lo digo, desde el momento en que decidiste casarte conmigo,
conmigo, desde el momento en que decidiste hacerle daño, ella nunca iba a volver atrás por ti. Todos piensan que Ana era tu simp. Creo que eres tú quien no pudo conseguir lo que quería, el patético tonto que solo se atreve a revolcarse en la autocompasión a sus espaldas. ¡Basta! ¡Cállate! Santiago volcó la mesa de café frente a ella. Capítulo 10. Las palabras de Luna atravesaron la última capa de autoengaño a la que se había aferrado. La mesa de café volcada la golpeó, haciéndola jadear de dolor, pero aún así gritó histéricamente. La obligaste a darme el compromiso, la obligaste a darme el vestido de novia, la colgaste cuando más te necesitaba. Santiago, fuiste tú quien la desechó con tus propias manos, y ahora finges ser devoto. ¿Crees que se divorciará solo porque se lo dices? Sigue soñando. Te mereces esto. ¡Bang! Otro jarrón se hizo añicos en medio de sus estridentes acusaciones. Santiago miró a la mujer frente a él, con los ojos desorbitados y despeinada, luego al caos que cubría el suelo. Una profunda desolación lo invadió. Aflojó el agarre del jarrón en su mano, se giró y arrastró sus pasos hacia la puerta. Sí, ¿qué clase de sueño estaba soñando? La Ana que solía aferrarse a él, que lo trataba como su mundo entero, ya la había perdido. Fue su propia culpa, se lo merecía. Estaba cepillando a un Golden Retriever cuando el carillón de viento junto a la puerta sonó suavemente. Al levantar la vista, vi a Luna entrar con un perrito en brazos. «Ana Ye», me saludó dulcemente. «Oí que abriste un hospital de mascotas. Vine especialmente para apoyar tu negocio». Le hice una seña a mi asistente para que la recibiera y me hice a un lado para reorganizar el botiquín. No tenía intención de ensarzarme con ella. Luna se sentó en la sala de espera, su mirada recorriendo mi cuerpo con malas intenciones. Después de que terminó el aseo, de repente gritó: «Mi broche ha desaparecido. Fue un regalo de cumpleaños de mi marido. Es una pieza única comprada en una subasta por 5 millones. La enorme cantidad atrajo la atención de otros clientes en la clínica. El equipo y yo comenzamos a buscar de inmediato. Cuando la búsqueda inicial no dio resultado, Luna se volvió hacia mí. «Ana Ye, hace un momento solo éramos unos pocos aquí. Ese broche es muy caro. Sé que estabas acostumbrada a vivir bien antes, pero no puedes». 4 años después, no había crecido nada. Mi expresión no cambió. Llamé tranquilamente a la policía para denunciar la situación y revisé las grabaciones de supervisión. La grabación mostraba claramente que desde el momento en que entró hasta que afirmó que el broche había desaparecido, yo permanecía cerca del botiquín y nunca me acerqué a su área. Mi asistente tampoco había mostrado comportamiento sospechoso. Aunque la cámara no captó dónde terminó el broche, fue suficiente para probar mi inocencia. Escribí en mi teléfono y reproduje el mensaje de voz al voz. «Aquí tratamos animales, no trastornos psicológicos. Si experimenta paranoia, le sugiero un hospital especializado». El rostro de Luna se puso rojo carmesí. Justo en ese momento, la puerta de la clínica se abrió de golpe y Santiago entró corriendo. Claramente alguien le había avisado. En el momento en que Luna lo vio, de repente estalló de ira y levantó la mano hacia mí. Capítulo 11. Estaba a punto de levantar el brazo para bloquearla cuando una figura cálida se interpuso entre nosotros. Luis había salido del quirófano en algún momento. Santiago agarró firmemente la muñeca de Luna en el aire. La mano de Santiago, que había levantado instintivamente, se quedó congelada torpemente en el aire. Su expresión se ensombreció mientras dirigía su ira hacia Luna. «¿No es esto suficientemente humillante? Vete a casa». Luna perdió completamente el control. Me señaló y gritó: «¿Qué es humillante? Ella es la amante. En el momento en que regresó, perdiste tu alma. Ahora incluso quieres divorciarte de mí por su culpa. Ana, lo sedujiste de nuevo, ¿verdad? Robaste 20 años de mi vida. ¿No fue suficiente? ¿Ahora también quieres robar mi matrimonio?», ladró Santiago con brusquedad. «Luna, nuestro divorcio es porque estoy harta de ti. No tiene nada que ver con Ana». «¿Cómo puede no tener nada que ver con ella?», gritó histéricamente. Si no hubiera regresado, una mujer que sostenía un gato ragdoll la interrumpió de repente. «Desde el principio no creímos que Ana robara tus cosas. La semana pasada mi gato callejero estaba muriendo. Ella se quedó despierta toda la noche salvándolo y renunció a todos los gastos. No es una villana codiciosa». «Exacto», intervino una mujer mayor que paseaba un corgi.
La joven pareja aquí está claramente enamorada. Van y vienen juntos todos los días. Si no puedes conservar a tu marido, no culpes a nadie más. Claro, no todos están obsesionados con tu marido. Si quieres comportarte como una ama de casa delicada, vete a casa. No vengas aquí acosando a otras mujeres. Los clientes hablaron uno tras otro en mi defensa. Luna intentó discutir con todos a la vez, pero Santiago le tapó la boca y la sacó a la fuerza de la clínica. Capítulo 12. El divorcio entre Santiago y Luna finalmente estalló en un escándalo en toda la ciudad. Luna había conseguido un pequeño grupo de seguidores en línea alardeando de su riqueza. Ahora inundó las redes sociales con acusaciones, afirmando que Santiago la sometía a abuso emocional y que yo había interferido en su matrimonio. El equipo de relaciones públicas de Santiago trabajó de día y noche para suprimir los temas de tendencia, pero una vez que algo se difunde en línea, es casi imposible borrarlo por completo. Las dos familias, desesperadas por proteger a los suyos, se volvieron completamente unas contra las otras. La disputa se volvió feroz. Las acciones de la empresa de Santiago fluctuaron salvajemente. Incluso si eso significaba perjudicarse a sí mismos, estaban decididos a romper lazos con Luna. Sin embargo, fuera de la tormenta, Luis y yo vivíamos en paz. Al principio, algunas personas intentaron desenterrar mi historia, pero como no había nada que criticar en mi vida actual, la comunidad del barrio no tardó en cortar de raíz cualquier rumor malintencionado. Trapo sucio sobre mí como la amante. Pero cuanto más profundo, cuanto más se profundizaba, más claro se volvía que Luna había sido la intrusa original. Al seguir investigando, solo encontramos fotos de Luis y yo rescatando animales salvajes en la sabana africana, y nuestro trabajo actual salvando animales callejeros en nuestra pequeña clínica veterinaria. Inesperadamente, nos convertimos en los mayores ganadores de la farsa. No solo recibimos un poco abrumador en línea, sino que el negocio en la clínica también mejoró. Después de que la agitación disminuyera gradualmente, Santiago volvió a la clínica. El cansancio se reflejaba en su frente. Ana, lo siento, te arrastré a esto. Negué con la cabeza. Mientras nunca más me abandonaran mi familia o mi pareja, podía enfrentar cualquier tormenta sola con valentía. Además, Luis había estado a mi lado durante todos estos días. Los animales de la clínica me brindaban consuelo todos los días. Ya no era la Ana que una vez yacía sangrando en el suelo, sola e indefensa. Me he divorciado de Luna. Está todo limpio. Puedo escuchar todo lo que dices. Puedo hacerlo. He empezado a aprender el lenguaje de señas. Dejé el cepillo de aseo pesadamente y lo miré fríamente. Titubeó a mitad de la frase y se tragó el resto de sus palabras. El silencio se extendió por la pequeña habitación. Una atmósfera que nunca antes había existido entre nosotros. Desde la infancia hasta ahora, mientras estuve a su lado, nunca había habido un silencio incómodo. Parecía incapaz de soportar este silencio gélido. Momentos después contestó una llamada telefónica y se fue apresuradamente. Santiago, así que puedes sentir lo fría que es la indiferencia después de todo. Entonces, ¿por qué me trataste así en aquel entonces? Bajé la cabeza y reanudé el cepillado del pelaje del perro. Esta conmoción trajo un regalo inesperado. Después de enfrentar el pasado y someterme a terapia nuevamente, de repente recuperé mi capacidad de hablar. Mi pronunciación era extraña al principio, pero a Luis solo le bastó escuchar una sola sílaba para que las lágrimas corrieran por su rostro. Capítulo 13. En los 4 años que lo conocía, era la primera vez que veía llorar a este hombre que sonreía a cada momento de cada día. Luis ni siquiera pudo articular palabras de celebración. Sus labios temblaban mientras las lágrimas seguían cayendo. Le sequé las lágrimas y traté de consolarlo. De ahora en adelante, puedo hablar contigo. Ocupado con los asuntos de la empresa, Santiago apareció una semana después con regalos. Antes de que pudiera hablar, me aclaré la garganta. Mi voz aún estaba un poco ronca. Santiago, no vengas más. Se quedó paralizado mirándome conmocionado. Sus ojos se enrojecieron al instante. Su garganta se movió mientras tragaba un sollozo. Ana, puedes hablar de nuevo. Eso es maravilloso. Lo miré con calma y continué. Santiago, deja de hacer estas cosas vergonzosas. Tengo un esposo. Luis y yo somos gente común. No podemos soportar que tu familia rica juegue con nosotros una y otra vez. ¿Quieres que pierda la voz por segunda vez? En mi última frase, la luz en los ojos de Santiago finalmente se apagó. Después de un largo silencio, volvió a hablar. Ana, escuchar tu voz es algo tan feliz. Cuando algo se vuelve común, la gente deja de apreciarlo. Soltó una risa burlona, la amargura llenando su voz. Realmente fue mi estupidez. La felicidad que una vez estuvo a mi alcance, la alejé con mis propias manos. Mientras pueda sonreír como antes, hablar libre y alegremente, entonces no importa si quien escucha todas tus historias no soy yo. Te deseo felicidad. No respondí, simplemente bajé la cabeza y continué cepillando suavemente el gato ragdoll en mis brazos. Ronroneo satisfecho. El carillón de viento sonó suavemente cuando
Santiago se fue, mi vida finalmente se estabilizó en un ritmo constante de felicidad. El trabajo en la clínica veterinaria era ajetreado pero gratificante. Ahora había una parlanchina más en la clínica que hablaba con los animales todo el día. Sentía como si estuviera compensando los 4 años de silencio, hablando tanto que se me secaba la garganta. Tomé el agua que Luis me dio y sonreí mientras bebía. Esta vez nadie se quejaría de que hablaba demasiado.